Bien, estamos ahora con Fernando Rospigliosi para analizar, en fin, todos los hechos de la jornada, comenzando por el tema del secuestro. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, acaba de llegar precisamente un comunicado del Ministerio de Defensa que dice lo siguiente: apenas ocurrido este hecho, estamos resumiendo, se constituyó un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que ha tomado acción, en este caso desde el mismo día lunes, con la discreción y de reserva que se requiere en un asunto de esta delicada naturaleza. 3. Las Fuerzas Armadas han desplegado 1.500 efectivos quienes han acordonado la zona con el objetivo de aislar a los delincuentes narcoterroristas que mantienen retenidos a los mencionados trabajadores. El gobierno adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho constitucional a la vida, a la libertad, y la seguridad de los ciudadanos tomados como rehenes, en fin. Quinto, en breve el ministro de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda, se trasladará a la zona de Charate para supervisar in situ el operativo desplegado por las fuerzas del orden. Bien, ya hay un comunicado por lo menos sobre este asunto. Comencemos con este tema, luego quizás podemos abordar el tema del asunto de Conga. ¿Cuáles eran los objetivos de este secuestro? ¿Cuáles eran? Porque ahí han habido varias hipótesis. Bueno, ellos están pidiendo dinero, obviamente se habla de 10 millones de dólares que están solicitando. Son cifras exorbitantes, absurdas, que no van a conseguir, obviamente, pero bueno, es un objetivo oportunista, digamos. Encuentran a alguien a quien secuestrar ahí en el BRAE, no hay a quien secuestrar, no hay terratenientes, no hay hacendados, no hay gente de dinero, salvo los narcotraficantes con los cuales ellos mantienen una relación, ¿no? Ellos cobran cupos, protegen, en fin, y cobran dinero por eso y participan también en el negocio. En este caso, bueno, lo que hay que decir sí es que han expandido su radio de acción, contrariamente a todas estas tonterías que han venido diciendo los militares desde el año 2008 que hacen la Operación Excelencia. Los militares dicen, bueno, hemos sufrido un rosario de derrotas, pero hemos reducido su radio de acción. Falso, al revés. Ellos antes no actuaban en estas zonas, solamente cruzaban el río eventualmente, pero ahora ya están actuando ahí en esta zona de la convención. Entonces, ¿ahí qué cosa hay? Lo único que hay es el tubo y hay una válvula ahí en Quepachate, entonces hay trabajadores que están haciendo, en fin, una serie de acciones y entonces los han secuestrado. Lo único que hay para secuestrar, digamos, en esta zona. Y desgraciadamente han agarrado pues a 40 trabajadores y ahora seguramente están pidiendo, qué sé yo, dinero, provisiones y tratando de negociar algo, ¿no? Porque algo que se decía es que hay un proceso aparentemente por más de 100 millones de dólares de lavado de activos de los ¿cómo es que se llaman estos? De los Quispe Palomino. De los Quispe Palomino. Bueno, pero es absurdo, 100 millones, o sea, están usando cifras exorbitantes, no hay tanto dinero ahí, ¿no? No. Pues sí, ellos ya tienen hoy, pero ellos manejan el narcotráfico de esa zona, sí, son una especie de FARC, son la FARC de ahí, ¿no? No, eso claro, es exagerado, eso es exagerado, no. En primer lugar hay que decir una cosa, hay que recordar una cosa muy obvia, los narcotraficantes peruanos son empleados de los mexicanos y los colombianos. Acá en el Perú el narcotráfico es un problema muy serio, pero no hay tanto dinero como en Colombia o como en México. Entonces hablar de farcanización es una tontería, no tiene sentido. Acá es minúsculo el negocio comparado con lo de allá, porque como digo, acá ya se fabrica la cocaína también. Es decir, el Perú ya no exporta solamente pasta. El Perú fabrica cocaína desde hace décadas. Pero digo, los dueños del negocio no están en el Perú, los narcotraficantes peruanos son empleados de los colombianos y los mexicanos, porque los dueños del negocio son los que manejan la red de distribución en el extranjero. Ese es el punto fundamental. La producción en sí no es lo que da más dinero, la producción da una mínima cantidad comparado con lo enorme que es el negocio. Claro que para el Perú es una cosa muy grande, pero acá no hay posibilidad de que haya una FARC o una cosa por el estilo. Y estos remanentes senderistas están ubicados en una zona determinada, en el BRAE. Y bueno, han ampliado, pero dentro del BRAE, o sea, ahora están en la otra margen del río. Pero cumple claramente bueno, ellos tienen sus propias haciendas, por decirlo así, sus fundos cocaleros. Ellos mismos, las informaciones que hay van en ese sentido, producen también cocaína y además le dan seguridad a todos los demás. Así es, que, digamos, cuidan las rutas del narcotráfico, las rutas de salida. Esa precisamente, aparentemente, es una ruta de salida, de Quepachate. No hay ninguna duda, pero digo, esa es una zona de tránsito
de droga también, claro que sí. Sí, pero te digo que comparado con lo que hay en México, en Colombia, no, el negocio claro. acá es muy pequeño. Por eso no hay posibilidad de que esto se convierta, de que este remanente senderista se convierta en una FARC. No, eso no existe. Lo que sí pueden hacer es estos ataques, porque ha fracasado totalmente la estrategia de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están a cargo del BRA desde el año 2006 y desde el año 2008, hace ya 4 años, están con operaciones sistemáticas que han sido un desastre. Esto de poner bases en Vizcatán ha sido una barbaridad. En fin, hoy día, según la información de Inforregión, todavía no se recupera el cadáver de un oficial del ejército, Manuel Delgado, ni a la patrulla que estaba con él, porque los helicópteros que tratan de sacarlos son baleados por los terroristas que tienen francotiradores ahí. Entonces, las cosas se han complicado por errores en la estrategia. Hay información de que desde principios de año, desde el 10 de enero, habían informes de inteligencia de que esta columna terrorista del BRAE se estaba paseando por estas zonas donde han sido secuestrados los trabajadores. Habían visto 20, 25 hombres armados que estaban dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué cosa podían atacar? ¿Qué payato? Es el único punto sensible ahí. Bueno, no entiendo, eso desde principios de enero, estamos en abril, ¿por qué no se tomaron precauciones? Bueno, a pesar de que habían los informes de inteligencia. ¿Qué pasa entonces con la estrategia frente? Es decir, ¿qué hay que hacer? Es decir, obviamente la estrategia de las Fuerzas Armadas no está funcionando. No, bueno, obviamente, eso es evidente. es más que evidente. ¿Y qué se puede hacer? Es decir, ¿cómo manejar este asunto? Bueno, yo creo que hay que aprender de lo que hizo la policía en el Alto Guayaga. Digamos, la captura de Artemio no ha sido una casualidad. Durante los últimos 6 años han caído una docena de mandos senderistas en el Alto Guayaga, el último de los cuales, el único que faltaba era Artemio. Y al final cayó porque ya todo se había desmoronado. Entonces, ¿qué fue eso? Inteligencia. Fue inteligencia, básicamente inteligencia. Pero las condiciones son muy distintas, ¿no? Las condiciones geográficas son muy diferentes. Y Artemio tenía pues una columna de 40 hombres aquí para aparente... tenía una columna de 40 hombres ahora, al final, bueno, pero no la tenía hace algunos años. 60, 80, bueno, nunca más. Esta aparentemente son 200, algunos hablan de 400 hombres. Es una cosa mucho más fuerte. Sí, pero cuando empezaron las operaciones militares tenían alrededor de 120. O sea, era un poco más grande que la de Artemio, pero no mucho más grande. Que las condiciones geográficas son algo distintas, sí. Mucho más son dos zonas de ceja de selva, ambas, Guayaga y BRAE, son 2 zonas de narcotráfico. Es decir, hay muchos parecidos, pero es verdad, la zona del Alto Guayaga es más poblada y esta zona es más agreste. Y los del Alto Guayaga, algunos por lo menos, vivían en los pueblos, se hacían acciones terroristas, regresaban a los pueblos. Estos básicamente están metidos en la selva y a veces incursionan en los pueblos, pero no viven ahí. Entonces hay diferencias, pero lo básico es usar inteligencia, usar tecnología. Miremos Colombia. ¿Cómo cayó este sujeto Raúl Reyes que estaba... ¿Qué ha hecho Colombia? ¿Qué hizo Álvaro Uribe para reducir, digamos, las FARC tenían un control territorial hace 10 años u 8 años de los 60, 70% de Colombia, prácticamente? Y eso no eran 200, 250, eran 15.000. Eran 15.000, 20.000. Bueno, los ha reducido a una mínima expresión. ¿Qué hicieron allá? ¿Por qué no se puede hacer acá? Bueno, yo creo que en lo que respecta a acabar con los líderes, fue básicamente tecnología. O sea, cómo descubren a Raúl Reyes metido en medio de la selva ecuatoriana, pero los ubican ahí, vienen los aviones, disparan y les dan. No hubo víctimas colaterales, nada. Al mono Jujuy, igual. Le ponen un chip en la bota y lo siguen, o sea, eso es inteligencia, y después lo siguen con eso, viene el avión, dispara y lo liquidan. Bueno, y al otro, bueno, ya no me acuerdo, el que fue el que le reemplazó a Marulanda. Igual, a todos los han agarrado igual con tecnología. Bueno, ¿por qué no se invierte en tecnología? Digamos, no es falta de plata. A las Fuerzas Armadas le dan adicional a su presupuesto, que es uno de los más grandes del Estado peruano, le dan 120, 150 millones al año solo para el BRAE. Una vez contrataron a un general israelí por $12 millones, que vino unos meses a dar consejos. $12 millones. Con eso, digamos, en tecnología se podría haber hecho maravillas. Hoy día hay estos aviones, hay infrarrojos, y si esta gente está metida en medio de la selva, no es tan difícil con tecnología de punta detectarlos. Bueno, yo no entiendo.
No entiendo por qué hasta ahora, después de tantos años, no Porque usan eso. el tipo de inteligencia que usó la policía en el Alto Guayaga es una inteligencia más bien tradicional, en el sentido de que se han infiltrado de alguna manera, tienen informantes en los pueblos, zona más poblada, y van, digamos, recogiendo información. Eso es más difícil, digamos, y estaba apuntada a buscar, a ubicar a Artemio. Aquí se trataría también de lo mismo, de ubicar a los líderes, pero no es tan fácil ese tipo de inteligencia. No es tan, coincido contigo, es más difícil que en el Alto Guayaga, pero no es imposible, porque además tienes recompensas. Esta gente se mueve por la plata. Oye, están ofreciendo $5 millones por los cabecillas, aunque ofrezcas $1 millón o $100.000. Sí. Por favor.